Bueno, pues ahora hablaremos sobre la fractura diaficiaria del húmero. Entonces, iniciaremos con la epidemiología. Se dice que del 1 al 3% de todas las fracturas del cuerpo humano van a corresponder precisamente a las diaficiarias del húmero. Se dice que también usualmente estas van a ser de distribución bimodal. Van a tener un pico en la tercera década de la vida en el hombre y un pico en la séptima y octava década de la vida de la mujer. En la imagen de la derecha podemos ver cómo está dividido el tercio proximal, el tercio medio y el tercio distal, y cada uno correspondiente con el porcentaje en el que usualmente suele existir la fractura. Entonces tenemos que en el tercio medio va a tener casi el 60% de recurrencia. También nos menciona que va a ser mucho más común en aquellos pacientes con edad avanzada, con problemas en los huesos como osteoporosis, malnutrición, alteraciones óseas congénitas, reducción de masa muscular, violencia intrafamiliar, práctica de deportes extremos, actividades físicas y deportivas con esfuerzo, y en los niños aquellos que sufren de bullying. Ahora, sobre su anatomía. Se dice que el borde superior de la inserción del pectoral mayor a la región supracondilia va a ser la zona que delimitará la fractura. En cuanto a su forma, en cuanto a la parte superior va a ser cilíndrica, en la parte media va a ser la forma de prisma y la parte inferior va a tener como esta forma plana, como podemos ver en la imagen de la derecha. Se dice que igual en el cuarto inferior va a haber mucha más vascularización por la vascularización perióstica y entonces se puede dar una pseudoartrosis. El ángulo de torsión para este tipo de fractura va a estar entre los 20 y 40 grados. Por esta estructura pasa el nervio radial. Específicamente se dice que 7 centímetros en contacto por la cara lateral entre el septum intermuscular, situado a 10 centímetros del epicondilio lateral, donde pasa de posterior a anterior. Entonces, una lesión a este nivel puede también condicionar la lesión del nervio radial. Este también se va a dividir en dos compartimentos, que van a estar separados por dos tabiques. Este hueso va a estar irrigado por la arteria nutricia que viene de la arteria braquial. Tenemos el tabique intermuscular lateral y medial que va a dividir al brazo en anterior y posterior. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, podemos ver este tabique intermuscular lateral y medial que pues van a condicionar que el brazo pueda dividirse a su vez de forma anterior y posterior. Se dice que, como ya les hablé anteriormente, el nervio radial, este va a ingresar a través del septum intermuscular lateral y se va a hacer anterior entre el supinador largo y el braquial. Este va a dar ramas para el músculo supinador largo. A este nivel se va a formar la línea de Western, que va a ser una línea epicondilar de 2 centímetros por encima y 3 centímetros a distal del nervio. Va a comenzar su división en su rama sensitiva, que va a ser la superficial, y motora, que va a ser la profunda, como podemos ver en la imagen de la derecha. Ahora sí, la fibra más profunda se va a insertar por el músculo supinador corto. Cuando ésta sale, va a inervar a los músculos extensores de los dedos, y en una lesión puede existir parálisis altas y parálisis bajas. ¿Y esto cómo lo vamos a dividir? Pues si esta está por arriba o por debajo del codo. La fractura en la diáfisis humeral puede existir parálisis alta, en donde se condicionan movimientos de la muñeca y de los dedos, es decir, van a ser por arriba del codo. Y
va a condicionar principalmente los movimientos extensores y supinadores. Ahora sí, en cuanto al mecanismo de la lesión, va a depender del patrón. El patrón de la fractura depende del tipo de fuerza aplicada. Vamos a tener de tipo compresiva, flexión, cizallamiento y torsional. La compresiva va a ser una fractura humeral proximal o distal, como podemos ver en la primera imagen de la derecha, propiamente por compresión. La flexión va a ser una fractura oblicua con tercer grado, va a dividirlo en 3 fragmentos, como podemos ver en la imagen de la segunda. El cizallamiento va a ser una fractura transversal de la diáfisis humeral, como podemos verlo en la tercera imagen. Y el torsional va a ser una fractura espiroidea de la diáfisis humeral, como podemos ver en la última. Entonces, en cuanto al mecanismo de la lesión, puede ser de forma directa o indirecta. Directo va a ser con un golpe sobre el brazo, como su nombre lo dice, pues de forma directa. E indirecto puede ser por una caída en hiperextensión o una torsión o contracción muscular brusca. Esto principalmente se le puede dar, menciona la bibliografía que se daba en los lanzadores de granadas en la guerra, ya que al momento de tener esta contracción muscular muy brusca, pues condicionaba a esta situación. Igual en deportistas, en donde el brazo actúa fijamente por el deltoides y el pectoral mayor, produciendo una fractura por debajo de la B deltoidea, pues lo podemos encontrar en, por ejemplo, aquellos deportistas que practican béisbol. También vamos a tener a las lesiones espontáneas o patológicas, que van a corresponder a quistes óseos, mielomas, neoplasias o la enfermedad de Paget, o precisamente por un arma de fuego. Ahora, en cuanto a la clínica, los pacientes van a llegar siempre refiriendo dolor. Esta área va a presentar tumefacción, puede verse deformidad, va a haber impotencia funcional, principalmente para estos movimientos de extensión que ya les había mencionado anteriormente. Va a haber una movilidad anormal y puede que se dé acortamiento de la extremidad. En cuanto a la propedéutica, va a ser necesario hacer esta exploración neurovascular, principalmente evaluar la situación sensitiva que correspondería al nervio radial. Esto es porque ya les mencioné antes que este puede verse afectado. También valorar pulsos distales, llenado capilar. Y todo esto porque, como bien sabemos, a través de esta fractura podemos llegar a un síndrome compartimental, que podemos identificarlo a través de las 5 P's, que va a ser de dolor, palidez, pulsos, parestesias y parálisis. Entonces es importante que chequemos que no el paciente condicione este síndrome compartimental o que la fractura no esté llevando a este síndrome. Y también tenemos que hacer mucho hincapié en la evaluación del nervio radial. Esto por haciendo ejercicios de dorsiflexión de la muñeca, extensión de las articulaciones metacarpofalángicas y sensibilidad del dorso de la mano. Así podemos evaluar el nervio radial. Ahora, en cuanto a sus lesiones asociadas, vamos a tener que, en cuanto a las cutáneas, puede haber excoriación o exposición como tal de la piel. En cuanto a las vasculares, podemos comprometer tanto a la arteria humeral y también evaluar pues el pulso. Los nervios, se dice que del 2 al 18% existe lesión del nervio radial en fracturas de Holstein-Lewis, y estas fracturas de Holstein-Lewis van a ser espiroideas inferiores en la unión diáfisis metafisiaria. Esta va a ser muy común en los niños. Va a tener esta sensibilidad del primer espacio interóseo dorsal, extensión del pulgar, extensión de la muñeca, contracción del supinador y desviación cubital activa. En cuanto a los métodos complementarios, podemos hacer una radiografía en AP y lateral de húmero,
Esta debe incluir la articulación del hombro y codo para descartar luxaciones asociadas o fracturas articulares, y en algunas ocasiones, a juicio del médico, se puede solicitar proyecciones oblicuas. Esto es lo que de primera instancia en cualquier unidad familiar pues se va a mandar a hacer en caso de sospecha de una fractura de diáfisis de húmero, unos rayos X. Sin embargo, también puede tomarse un TAC, para fracturas mucho más complejas, por ejemplo en pacientes politraumatizados, para ver si no hay compromiso de a lo mejor vasos sanguíneos o algunas otras estructuras. Ahora sí, en cuanto a la clasificación. La clasificación va a ser principalmente en 3 tipos y las vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a tener la clasificación A, que va a corresponder a las fracturas simples. Esta clasificación va a ser cuando el hueso se divide en dos, es decir, va a estar en 2 segmentos diaficiarios, y estas a su vez se van a dividir en los subgrupos A, 2 y 3, que pueden ser una fractura en forma de espiral, oblicua mayor a 30 grados o transversal que sea menor a 30 grados, como podemos verlo en la imagen de la derecha. Ahora vamos a tener la clasificación de tipo B, que va a ser en cuña. Igual esta va a ser usualmente en 2 segmentos diaficiarios, en ocasiones en 3. Y va a ser, va a corresponder igual a su vez en 3 grupos, el subgrupo 1, 2 y 3. El primero va a corresponder a la espiral en cuña, el otro a cuña en flexión y finalmente el tercero en cuña fragmentada, como podemos ver en las imágenes. Y el grupo C va a corresponder a las complejas. En este caso igual se puede dividir, va a ser como más, va a haber muchas más partes en las que se va a fracturar el hueso, y el grupo va a tener igual sus 3 subgrupos, que van a ser en forma de espiral, segmentaria o irregular, como podemos ver en las imágenes. Ahora, en cuanto al tratamiento, el manejo inmediato de un paciente con fractura de la diáfisis del húmero, según la GPC, tiene que ser la evaluación integral del paciente con el ABCD del ATLS. Tenemos que identificar si el tipo de lesión, si esta es cerrada o abierta, el estado neurocirculatorio, porque usualmente estos se van a dar debido a traumatismos, el grado de contaminación, es decir, si está abierta, si está expuesta. En caso de que exista hemorragia, controlar la hemorragia con apósitos compresivos estériles. Está contraindicado el uso de torniquete porque podemos pues obstruir el flujo sanguíneo. Se afecta y esto va a condicionar pues un síndrome del carpo que les había mencionado anteriormente. Está contraindicado. También se efectuarán maniobras gentiles para reducir la luxación y desplazamientos importantes en caso de que existan. Y se debe colocar férula en la extremidad lesionada. Si hay herida contaminada, se debe lavar con solución fisiológica. Hasta este punto está contraindicado el uso de antisépticos. Entonces podemos dividir el tratamiento conservador en 90% de la alineación aceptable con tratamiento ortopédico. Se usa el yeso colgante de Cadwell, que básicamente pues es yeso braquiopalmar, en donde el mismo peso del yeso va a conformar esta alineación de la fractura, y aproximadamente en 1 mes y medio se puede usar brace o ya se puede retirar. Entonces podemos ver en esta imagen es un tipo de férula muy conocido, yo creo que todos hemos visto alguno. Se dice que cuando es menor de 20% va a ser en plano sagital, menor de 30 grados en valgo, menor de 10 a 15 grados de rotación interna y menos de 4 centímetros de acortamiento.
En cuanto a sus contraindicaciones, para este yeso va a ser obesidad y o senos muy grandes que tiendan a causar angulación en varo de la fractura, pero usualmente siempre se pueden usar. Ahora sí, en cuanto al tratamiento farmacológico, si la fractura es abierta, inmediatamente después de estabilizar al paciente y la fractura, pues tenemos que ver la clasificación de Gustilo y Coles y se indicarán antiinflamatorios y o analgésicos. Entonces aquí podemos ver esta clasificación del tipo de fractura. Por ejemplo, si esta fractura es expuesta a grado 1 y 2, el antibiótico que se recomienda es cefalosporinas de primera generación. Si es de grado 3, agregar un aminoglucósido. Si se sospecha de anaerobios, valorar el uso de penicilina. Y si la herida con contaminación masiva independientemente del grado, pues agregar metronidazol. Ahora, en cuanto a las indicaciones quirúrgicas, este va a ser siempre que la fractura sea abierta, es decir, siempre que el hueso esté expuesto, ya el método a usar va a ser de forma quirúrgica, principalmente en fracturas de humo bilateral, en fracturas expuestas, en fracturas asociadas a síndrome compartimental, independientemente del grado de desplazamiento, fracturas patológicas, fracturas múltiples de la misma extremidad o fracturas con lesión neurológica y o vascular. Ahora, aquí podemos encontrar diferentes tipos de formas de hacer pues estas operaciones, que si son pues situaciones ya más invasivas. Entonces podemos encontrar a las placas con tornillos MIPO. Estas van a estar indicadas en fracturas cerradas donde la cirugía está indicada y la reducción sea posible. Las contraindicaciones van a ser en parálisis del nervio radial, en afectación articular, osteoporosis extrema. En cuanto a sus ventajas, va a tener que es menos desprendimiento de tejidos blandos, se puede usar para fracturas del tercio proximal y distal y formación temprana de callos. En cuanto a sus desventajas, va a ser que es una técnica exigente, no reduce ni estabiliza el fragmento de cuña desplazado, existe un riesgo de lesión en el nervio radial y lesión en el manguito rotador. Y del lado derecho pues podemos ver estos tornillos de tipo MIPO. Por otro lado está el clavo anterógrado, que es el más usado. En cuanto a sus indicaciones, este va a ser en el canal medular adecuado, fractura diaficiaria no demasiado distal o proximal o en fracturas patológicas. Las contraindicaciones va a ser el canal medular demasiado estrecho, infección o contaminación grave y parálisis del nervio radial. Las ventajas es que hay una mejor estabilización de las placas en osteoporosis extrema, menos desprendimiento de tejidos blandos que la aplicación de las placas. En cuanto a sus desventajas, secuelas de dolor de hombro y rigidez necesita intensificación de imagen y mayor riesgo de lesión del nervio radial en comparación con RAFI. También existe esta lesión del manguito rotador. Tenemos también al fijador externo. En cuanto a sus indicaciones, pues esta va a ser en fracturas inestables, pacientes inestables, fracturas abiertas, generalmente como tratamiento temporal. Va a ser en estas lesiones significativas de tejidos blandos con contaminación, en donde hay una necesidad de una aplicación rápida, pacientes con múltiples lesiones vasculares. Esto es como para una emergencia de un traumatismo muy fuerte. En cuanto a sus contraindicaciones, pues en pacientes que cursen con osteoporosis, sus ventajas es un tratamiento provisional rápido y de estabilidad inmediata. Sin embargo, sus desventajas son que hay riesgo de lesión nerviosa e infección por SAG. Después del procedimiento deben de acudir siempre a rehabilitación para poder conservar la funcionalidad de la estructura. Pronóstico. La recuperación es aproximadamente de 8 a 16 semanas. El pronóstico está relacionado con la oportunidad en el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Y la fractura transversa de la diáfisis del húmero es la que tiene el peor pronóstico en comparación con la fractura oblicua. Entonces, podemos concluir que en la mayoría de las fracturas del húmero se abordan de manera no quirúrgica.
Las fracturas transversales y oblicuas no desplazadas y sin angulación presentan un mejor resultado si se emplea tratamiento conservador. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico incluyen la incapacidad de obtener o mantener una reducción adecuada, lesiones múltiples, unión tardía y lesiones neurovasculares, así como las lesiones expuestas. En la mayoría de los pacientes con fracturas proximales y distales, la fijación de la placa y tornillos es la técnica más confiable. Los clavos intramedulares son la mejor opción para fracturas patológicas.